Dios habla a quien quiere oírle. Y Dios nos puede hablar ahorita aquí en este lugar, puede hablar allá en casa también a los que nos van a estar viendo en la transmisión, en otros países que también nos ven. Y entonces pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable y vamos a ser sensibles a su palabra. Señor, gracias Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Eres un Dios paciente, muy paciente para con nosotros. Gracias por esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder responder a esa paciencia, haciendo las cosas, Señor, trabajando en tu obra, compartiendo tu palabra, mostrando tu amor a los demás. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu paciencia y a poder, Señor, también nosotros soportar las aflicciones, soportar el dolor, soportar las situaciones de este mundo, las adversidades, y hacerlo, Señor, como la misma palabra lo dice, con paciencia, sin quejarnos. Ayúdanos a esperar y soportar en ti, Señor. Y también ayúdanos, Señor, a poder acudir a tu paciencia que tienes para con nosotros, que estás esperando, estás soportando, Señor, en el tiempo, para que nosotros podamos también, Señor, acudir a tu llamado e ir y compartir el evangelio a todas las naciones, como tú nos lo has mandado, Señor. Poder, Padre, entender la estrategia que tú usas en nuestras vidas para poderlo hacer. Poderlo entender y poderlo hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender que tú eres un Dios paciente, pero que todo, Señor, tiene también un límite y que tú lo has puesto y lo has establecido, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que vamos a leer y a estar estudiando en esta hora. En nombre de Jesús. Amén. No sé si alguien de aquí se ha enfermado alguna vez. Yo creo que sí, todos, ¿verdad? Nos hemos enfermado alguna vez. ¿Alguien de aquí ha estado hospitalizado? Levante su mano. Yo he estado hospitalizado. ¿Alguien ha estado hospitalizado? ¿Alguien le ha hecho alguna cirugía? ¿Y por qué esos les hicieron la cirugía en su casa o qué? Dije, ¿están hospitalizados y no levantan la mano? ¿Cirugía? Y sí levantan la mano. No, pues si están en cirugía, pues también hospitalizados, ¿no? Solo que se les hayan hecho en casa. Pero bueno, el hecho es de que todos nosotros en alguna ocasión hemos sido pacientes. A veces llegan a mi consultorio, ¿verdad? Yo me tardo con algún paciente y de repente están en la sala de espera. ¿Quién me está esperando allá? Otro paciente, ¿no? Y cuando llega molesto y me dice, oye, pues respeta mi tiempo. Yo me citaste a tales horas y son tales horas y aquí parece el seguro social. Y nomás no me pasas, ¿verdad? Y yo a veces entre broma y broma sí me dicen literalmente, ¿verdad? Y ya total que yo lo volteo a ver y le digo, ¿qué eres? ¿Cómo que qué soy? Sí, ¿qué eres? Aquí en el consultorio, yo soy el doctor, ¿tú quién eres? Pues un paciente. Ah, ¿un qué? Paciente, ¿un qué? Pues aplica tu palabra, sé paciente. Espera con paciencia, ¿verdad? Claro que así es la manera como nosotros a veces abusamos, porque no es el sentido del paciente que tiene que ser paciente para esperarte en una sala de espera. El paciente, o se le da el nombre o el mote de paciente a un enfermo debido al significado de paciencia. Y según el diccionario dice que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Esa es la paciencia. Es una capacidad de poder soportar, esperar, ¿sí? Sin alterarse. Esa es la paciencia que viene en el diccionario. Ahora, en el diccionario bíblico, porque aquí estamos en una iglesia bíblica, ¿sí? El diccionario bíblico dice que es la virtud de quien sabe sufrir y tolerar las adversidades y contrariedades con fortaleza y sin lamentarse, sin estarse quejando. Es soportar sin enojo, ni frustración, ni ansiedad. Eso es paciencia. Aprender a soportar las cosas, a esperar en el tiempo, sin estarse quejando.
Cuando nos quejamos o reaccionamos, entonces estamos actuando impacientemente. Cuando nosotros tenemos una relación, cualquiera que ésta sea, de amistad, una relación amorosa, lo que sea, y nosotros contestamos de manera agresiva, reaccionamos de manera en la cual nosotros nos enojamos y gritamos o reaccionamos ásperamente, estamos mostrando literalmente impaciencia. ¿Sí? O sea, es aprender a soportar y que tus reacciones sean precisamente sin alterarse. Aprender a sufrir, a tolerar las contrariedades de la vida y las adversidades de la vida sin estarse quejando. Eso es paciencia. Es una manifestación también la paciencia del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Acuérdense que el fruto se divide en 9, según Gálatas, ¿sí? Que es amor, ¿qué más? Gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Pero la paciencia es una manifestación del Espíritu Santo. Aquel que puede ser paciente está siendo dominado por el Espíritu Santo también. El hecho, pues, es de que dentro de lo que es la paciencia, hay por lo menos 6 ítems, 6 traducciones en griego, cuando aparece la palabra paciencia en la Biblia. 5 de ellas tienen que ver con nosotros, 5 tienen que ver precisamente con soportar las aflicciones en diferentes aspectos, ya sea de enfermedad, ya sea de alguna carencia, ya sea de algún tipo de relación. Entonces clasifica la paciencia con ese nombre en griego, pero solamente una de esas 6 hay en la paciencia que tiene que ver con Dios. Cuando dice la Biblia que Dios es paciente o habla de Dios y dice que es paciente, viene de una palabra griega que es stego. Stego, ¿sí? Stego. Y literalmente quiere decir techar. Es decir, figuradamente, cubrir, techar, cubrir en silencio. Es soportar pacientemente al otro. Literalmente ese es stego. Entonces, cuando decimos que Dios es paciente, Dios es stego. Dios me techa, Dios me cubre. Dios soporta pacientemente mi vida, a mí mismo, al otro, pues, al humano. Y en Dios no se convierte una virtud, sino en Dios se convierte precisamente un atributo. Dios es paciente, muy paciente para con nosotros. Ahí vemos también en el Salmo 103 cuando dice que Dios espera, Dios soporta, que su misericordia es nueva cada mañana y que nuestras aflicciones y lo que nosotros hacemos, nuestros pecados mismos, nuestras desobediencias, Dios soporta. No contenderá para siempre, no guardará para siempre el enojo, dice ese salmo, ¿verdad? Sino que Dios es paciente para con nosotros. Si vemos la Biblia también ahí en 2 de Pedro capítulo 3, pueden buscarlo, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, vemos cómo Dios es paciente, ¿sí? 2 de Pedro 3, 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es stego, ¿sí? Stego, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos entonces a un Dios paciente en este renglón de la vida del ser humano. Es paciente para con nosotros. También es paciente para con el mundo. Es paciente para volver. ¿Por qué? Porque precisamente la paciencia de Dios está ligada y el regreso y el retorno de Cristo, el regreso de Cristo está ligado a la salvación, está ligado al evangelismo. Jesús mismo dijo, señales antes del fin.
señales antes de que regrese Jesús. Él mismo lo dijo a sus discípulos, lo enseñó en Mateo. Y dijo, este evangelio será predicando ¿en dónde? En todas las naciones. Y después de esto, el fin. Es una promesa. Todas las naciones entonces recibirán o escucharán el nombre de Jesús. Y esto está ligado a que yo regrese, está condicionado al retorno de Jesús. ¿Quién es el que lo tiene que hacer? ¿Quién tiene que compartir el evangelio? Nosotros, la iglesia. No es mentira decir que la iglesia es la esperanza del mundo, y no estoy hablando de la 4T. La iglesia es la esperanza del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la verdad del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación sin las obras de la ley. Esa es la buena noticia, el evangelio. Y la iglesia lo tiene. Nosotros que somos la iglesia lo tenemos. Nuestra responsabilidad y el mandato de Dios es la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos. La gran comisión, según ahí Marcos 16:15, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Ir, salir, no esperar, salir. ¿A dónde? A todas las naciones, hasta el fin del mundo. Y entonces eso es compartir el evangelio. Hasta que no se haga eso, entonces Cristo vuelve. Él va a volver, es una promesa, pero es paciente. ¿Por qué no ha vuelto? Porque es paciente. Si te estás preguntando en este momento, y más cuando tienes un dolor y una molestia, una preocupación, ya te quieres morir, ya te quieres ir con Dios, y dices, ay, ¿por qué me tengo que matar yo, morir yo, suicidar? ¿Por qué no viene Él antes? Y ya quieres y anhelas solamente así, anhelas y te acuerdas de que Él va a volver y quieres que regrese. Y Él te va a decir, no regreso porque soy paciente. Porque estoy siendo paciente para contigo. Porque te delegué una orden y tú la tienes que hacer. Y hasta que tú la hagas y hasta que tú cumplas tu parte, y está hablando de todo creyente, entonces ahora sí regreso. Yo estoy condicionado, mi regreso está condicionado a tu obediencia, a que hagas las cosas. Y soy paciente para contigo. ¿Por qué? Porque el pasaje que estamos leyendo aquí habla precisamente a los cristianos. No habla a cualquier persona en el mundo. Habla a los creyentes. ¿Sí? En el contexto aquí les están diciendo, ¿cómo se llama? Pedro está mencionando de aquellas personas que critican inclusive el regreso del Señor Jesús. Y estamos hablando que esta epístola se escribió unos 35 años, cuando mucho, después de que Cristo se fue. O sea, Cristo se va, como a los 35 años se escriben esas palabras criticando, ¿cómo se llama? El regreso de Jesús. Dijo que iba a regresar, pero no ha regresado. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué no ha regresado? En ese entonces también la iglesia comenzó a pensar que Jesús ya había regresado, y que entonces ellos pues estaban esperando su promesa entonces de que se iba a llevar a todo aquel que creyera en Él, que prometió que en su regreso se los iba a llevar y que iba a prepararles una casa, iba a venir por nosotros y los iba a llevar. Entonces muchos de ellos dejaron de trabajar. Estamos hablando del contexto del tiempo. Dejaron de trabajar. Ya no se casaban, ya no nada. Dijeron, pues ya Cristo ya está aquí. Y entonces Pablo les dice, el que no trabaja, que no coma. Fue en ese contexto. Porque ellos ya estaban esperando, ya querían, ya decían que Jesús ya venía. De esto estoy hablando que son casi 2000 años. Y Cristo no ha regresado. Y muchos, más todavía, pues porque ya pasaron muchos más años que 30 años,
están criticando que Cristo no va a regresar. Es más, hay ciertas falsas doctrinas que están emergiendo dentro de la teología bíblica, que también esto está profetizado, claro. Estamos hablando de anatemas, estamos hablando de personas que están queriendo, ¿cómo se llama?, cambiar la escritura, y que argumentan y que dicen que Cristo no va a volver, o dicen que Cristo ya regresó y que ni cuenta te diste y ya se volvió a ir. El hecho, pues, es de que esta apostasía que existe en la iglesia en la actualidad cada vez es más fuerte en cuanto a ese tema. Los problemas o la doctrina escatológica está teniendo graves problemas en la actualidad. Y estoy hablando de los teólogos que supuestamente saben todas las cosas. La realidad es esta: Cristo va a volver. Cristo va a volver. Y no lo ha hecho porque nos tiene paciencia. Nada más por eso no lo ha hecho, porque nos tiene paciencia. Porque hay una promesa que antecede su venida, su regreso. Y esa promesa es de que el evangelio se escuchará en todas las naciones. Y después de esto, el fin. Ahora sí. Esto entonces está hablando a nosotros, a sus hijos. Porque dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? Para con nosotros. No está diciendo que es paciente para con los de afuera. Es paciente para con nosotros, está hablando a su Hijo. Es paciente a nosotros cuando nosotros nos ven actividades rutinarias de la vida frente a la gente que no conoce de Dios y nosotros no decimos nada ni hacemos nada. Es paciente para con nosotros cuando ve que no te interesas para nada en las misiones transculturales, porque las misiones transculturales, como dice Charito, no es ir a viajar. ¿Quieres viajar? Bueno, pues entonces, bien dicho, ahórrate tu lana, métete ahí, haz una, ¿cómo se llama?, una membresía en alguna agencia misionera y chance vas a alcanzar algunas ofertas y te puedes viajar por todo el mundo. Cómprate un paquete de esos de tiempos compartidos y con un RCI y hay intercambios en varias partes del mundo y pues cómpratelo, invierte tu lana y vete a viajar y conoce el mundo. Misiones es algo muchísimo más, pero muchísimo más. No tiene nada que ver con turismo. Y por eso yo también a veces veo, porque a veces hay charlatanes que se dicen misioneros y su interés en realidad es ese, conocer otros lados, viajar y venir y decir que son misioneros y vivir de la gente. Hay muchos así. Por eso tenemos que ser cuidadosos, ver en realidad quién es un misionero, ver quién es el que está haciendo las cosas, qué le puso Dios a esa persona y en realidad ir. Ahora, cuando nosotros decimos ir, es porque nosotros vamos juntos con el misionero. Quizá no tenemos la capacidad de ir de manera física, pero nos involucramos de tal manera que vamos al lugar enviando a alguien al lugar. Eso es sostener la cuerda. ¿De qué parte de la cuerda estás? Pero sostén la cuerda. Puedes estar en el filo de la cuerda, agarrado, bajando al pozo, ¿sí? O puedes estar arriba sosteniendo la cuerda, haciendo que ese no se caiga hacia el agua, sino que tú lo sostengas y lo levantes y lo puedas cubrir, ¿sí? Al fin y al cabo, decía Paul Washer, las marcas de la soga las tendrá cualquiera de los dos en sus manos. Tanto el que bajó, como el que sostuvo la cuerda arriba. Eso es involucrarse en misiones. Involucrarse en misiones lleva más allá de una ofrenda. Involucrarse en misiones lleva, en realidad, tener un cuidado y una cobertura espiritual de la persona que va. Es estar informado. Es estar al tanto de las necesidades. Es meterte en los más mínimos detalles de la persona que va, porque tú también estás allá. Es paciente con nosotros cuando no nos ve interesados en ese tipo de situaciones, ¿sí?
Es paciente para con nosotros cuando nosotros pensamos que nada será suficiente, porque a veces nosotros lo limitamos a eso. Ay, soy solo una persona. Son casi 8,000 millones de personas en el mundo. ¿Qué puedo hacer yo? Y ves abrumador todo. Y lo ves abrumador. Y en realidad es cierto, es abrumador. Una vez cuando Iván estaba precisamente en la India, lo he platicado esto, él decía que a veces aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad, hay muchísima gente, ¿sí? Muchísima gente, pero que en el centro de la ciudad aún así puede haber como huecos, espacios de metros entre persona y persona, en el lugar más poblado que podemos decir en el momento del día, que es, por así decirlo, las calles del centro de la ciudad. Aún así hay espacios a veces entre las personas. Dice, ahora imagínate estar en un lugar donde los camiones van ladeados de tantas personas que van en el camión, colgados del camión y casi con un pie afuera, algunos con un pie afuera, sí, parece chusco, pero nada más agarrados de un pie y con una mano, y así van colgados en la carretera. Estoy hablando de la carretera. Y en la carretera me puse a ver, dice Iván, puse a ver que en la carretera, pues no hay personas, pero había personas caminando, y la división entre persona y persona no pasaba 1 metro. 1 metro. En la carretera, donde no debería haber personas caminando. Hay personas caminando y parecen unas filas interminables donde no hay división. Y sí, porque vemos el territorio de India, vemos la cantidad de miles, de millones de personas que están ahí, ¿sí? En un solo lugar. Para que nosotros más o menos veamos, aquí en México somos 126 millones de personas en todo el territorio mexicano. Ahora, más de 1,000 millones en un territorio más pequeño que el de México. O sea, son un puño de gente en un solo lugar, concentración de gente. Ahí es algo masivo. Y él le dolía en su corazón y lloraba cuando decía, y con otro idioma, con otras creencias, con una idolatría tremenda, con una fuerza espiritual satánica que se siente en el lugar y que está en el lugar sin poderles decir nada. Es cuando encuentra significado las palabras de Jesús ahí en Mateo, cuando dice que vio a las multitudes y que tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús decía, entonces oremos, que Dios sea el que envíe más obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es paciente con nosotros cuando pasa esto. Es paciente cuando nosotros no nos damos cuenta de que lo que hagamos, nuestro granito de arena, es suficiente, porque es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Haz lo que tengas que hacer. Haz tu parte y se acabó. Y si todos los que estamos ahorita aquí o allá en casa hacen su parte, hacemos nuestra parte, el mundo sería diferente. Las situaciones serían diferentes. ¿Pero qué pasa? Pues ahora sí sucede como dice la canción, ¿verdad? Todo el mundo dice que alguien cumpliría y al final ninguno cumplió. Ay, que cumpla otro, que cumpla otro, que cumpla otro. No se va a notar si yo no hago nada. En el mundo espiritual sí se nota si no hacemos nada. Entonces tenemos que involucrarnos. Dios es paciente con nosotros por esto. Es paciente con nosotros por amor, no a nosotros. Porque ya nos amó, ya nos salvó. Por amor precisamente a los que no le conocen. Es paciente para con nosotros, movido por su amor por las almas que no le conocen. Así es que es paciente también para con el mundo, porque dice aquí el pasaje que Dios en su voluntad no quiere, ¿sí?, que ninguno perezca. En su paciencia, Dios
Literalmente dice aquí el pasaje, dice la Biblia, no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos se arrepientan. Él quiere que todos procedan entonces al arrepentimiento. Él quiere que todos se salven. Él quiere que la ira de Dios no caiga sobre esas personas que por ignorancia no conocen a Jesús y que tú tienes a Jesús y que se los puedes dar. Es paciente para con nosotros, que nosotros teniendo a Jesús, movido por su amor, podemos nosotros ir y hablarles a esas personas. Ahora, ¿dónde comienzan las misiones entonces? Las misiones comienzan en nuestro corazón, entendiendo la paciencia de Dios. Las misiones pueden comenzar hablándole a tu vecino de un lado, que ni siquiera sabe que eres cristiano. Las misiones comienzan en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario, en donde estemos. Ahí comienzan las misiones. La pasión por las almas se tiene que vivir con los que estamos ahí alrededor, que Jesús dijo que los que están alrededor se llaman prójimos. Por nuestro prójimo, nuestro próximo. Ahí comienza. Y de esa manera también nosotros entonces nos involucramos entendiendo que el evangelismo tiene que ser global y que debe ser predicado a un ladito de nosotros y del otro lado del mundo al mismo tiempo. Y que Dios nos ha dado la capacidad de poderlo hacer, de poder compartir aquí y compartir allá. Y la estrategia para compartir allá es involucrándome en misiones transculturales. El jueves pasado estuvimos platicando con los hermanos argentinos, ¿se acuerdan los que vinieron, verdad? Que vino ¿cómo se llama? Ezequiel Navarro y Carlitín, los Terté. No le digan Carlitín, pero bueno, Carlitín, Carlos. Y estuvimos platicando y ponernos de acuerdo para poder ir precisamente y hacer un viaje misionero a Argentina. Y me emocionó mucho, porque había gente que interesada, gente que puede hacerlo, y también queremos hacerlo. Y hicimos como un programa, un plan, pusimos fechas y un plan de qué hacer en esos días. Y me emocionó mucho, de verdad me emocionó mucho hacerlo. Y no nada más me emocionó mucho hacerlo y enviar a alguien, a una familia, ¿sí? Sino ir yo precisamente allá a hacerlo también. O sea, yo involucrarme, yo ir de manera física e ir al lugar. Y yo me considero más un movilizador que un misionero físico de ir al lugar, porque es diferente, ¿verdad? Es diferente el misionero que va al lugar al que moviliza una misión. Entonces yo estoy como de este lado de la cuerda siempre, acá, arriba, y otros van. Pero ahora me emocionó mucho ir. No es la primera vez que iría a un lugar, porque pues bueno, he ido a otros lugares, pero aquí locales, en Oaxaca, en Michoacán, en Nayarit, que he ido, literalmente he ido y he atendido pacientes y de esa manera he compartido el evangelio. Pero ahora ir a otro país, hasta la Patagonia, literalmente hasta la Patagonia, seríamos compartir el evangelio en ese lugar, hacer campañas evangelísticas en ese lugar, predicar el evangelio en ese lugar y que Dios forme y funde una iglesia en ese lugar de inicio, porque IBF se involucró junto con la iglesia de Rafaela allá en compartir el evangelio en aquel lugar y fundar una iglesia juntos en aquel lugar. Eso es muy emocionante, de verdad. Y yo sé porque algunos hermanos ya me han dicho, oiga, yo quiero ir a Argentina, quiero también estar allá, quiero. Perfecto. Pero hay que entender que necesitamos, en primer lugar, involucrarnos desde aquí. ¿Por qué? Porque si alguien que yo no lo veo ni siquiera compartir el evangelio, que yo veo que
está metido en sus cosas, en sus rollos, que no le interesa nada. Pero de repente dice, la iglesia va a hacer un viaje, qué bueno, pues vámonos. Pues no, es un privilegio. Tenemos de aquí a diciembre para que mostremos que queremos hacerlo. El que escuche entienda, ¿sí? Pero no me vaya a salir a alguien, ¿sabe qué, hermano? Ya tengo los vuelos, porque bueno, váyase usted a la Patagonia, nosotros vamos acá a Rafaela y nosotros hacemos el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a involucrarnos con quien quiera involucrarse, con quien quiera obedecer a Dios. O sea, así es el asunto, pues. Nos tenemos que involucrar desde aquí. Cada mes se organizan salidas de evangelismo de iglesia. Y tanto las salidas de evangelismo, las estadísticas de la iglesia cristiana es, las salidas de evangelismo y los cultos de oración son los más vacíos. Las salidas a las albercas y las comidas son los más llenos. ¿Por qué será? ¿Algún testimonio? Porque nos involucramos en las cuestiones sociales más, pero en las cuestiones de trabajo duro espiritual no lo hacemos. Entonces, aquellos que de verdad están involucrados y que quieren hacerlo, que aman lo que Dios ama, que entienden que Dios está haciendo la paciencia para nosotros, es este llamado. Involucrémonos. Entendamos que Dios es paciente para con nosotros. Entendamos que Él vuelve y que va a volver, pero que Él va a volver hasta que nosotros precisamente hagamos nuestro trabajo, lo que nos encomendó hacer. Y Él es paciente para con nosotros por amor al mundo, porque quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos se arrepientan, Él quiere que se salven, ¿sí? No es limitar mis movimientos o limitar mi vida a que alguien más lo haga y yo involucrarme en otras cosas, sino es en realidad entender la gran comisión que Dios está ordenando a su iglesia y meterse a ello, pero meterse de manera seria, hermanos, ¿sí? Es estar seguros de que Dios está ahí en medio de todo lo que nosotros hagamos y que nos da la fuerza y que se reproducen esos peces, porque esa es la enseñanza que Él le dejó precisamente a sus discípulos, a nosotros aquí en la Biblia, de que con lo poquito que podamos nosotros dar, Dios hace muchísimo más. De que esos 2 pececillos, esos 5 panecillos que nosotros podemos tener a nuestra disposición o nuestras capacidades, que representaría nada ante una multitud de más de 20,000 personas, Dios lo puede tomar, lo puede reproducir, te lo puede entregar y puedes ver las maravillas de los milagros de Dios en tu vida. Cosas que ni te imaginaste ver. Nada más por el simple acto de obedecer, de creer, de hacerlo, de entender de que su voluntad es de que las personas escuchen el plan de salvación. Y si bien ahorita en la actualidad la salvación o el tema de la salvación, precisamente el tema del evangelismo en el mundo es muchísimo más grande de toda la historia de la humanidad misma. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio se está predicando a pasos agigantados, de verdad, en el mundo, ¿sí? A pesar de las estadísticas que nos dice aquí, que nos cuenta Charito, de ciertos países, de cómo está las religiones distribuidas en un país y cómo el 0.7% en realidad son medios creyentes o medios simpatizantes quizá. Aún a pesar de eso, el evangelismo se está yendo a pasos agigantados. Y ahora, estoy leyendo el Antiguo Testamento y hay varios pasajes, después voy a hacer una aplicación sobre esa, pero bueno, varios pasajes que dicen de cómo Dios peleaba las batallas del pueblo de Israel. Y dice varios pasajes de varias peleas, varias guerras que se hacen, ¿sí? Donde Dios ordenaba que fueran a la guerra. Y entonces ellos obedecían, iban y decía, y Dios hirió a más y derribó a más personas
que la espada de Israel. Es más, hay lugares, hay hechos ahí bíblicos donde ni siquiera ellos tuvieron que sacar su espada. Dios hizo toda la chamba. Esos milagros que están sucediendo, que para nosotros muchas veces podrán llegar a ser increíbles, inclusive hasta criticar y decir, uy, sí, no, pura charlatanería, y no creer en los milagros que Dios hace, son cada vez más latentes en el pueblo musulmán, cada vez más latente en los pueblos donde Dios habla a través de sueños a ellos. Hay manifestaciones espirituales tremendas, hay milagros tremendos, porque acuérdense, esa es la forma como también Dios trabaja y Dios se da a conocer a la gente. Sí, tenemos este libro, aquí viene toda la palabra de Dios, pero las gentes no tienen ese libro allá. Dios se manifiesta de una manera diferente a como se manifiesta en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos sea extraño que alguien tan conservador como un Pedro Tapia, que yo lo conozco desde que es niño, bueno, es casi de mi edad, así que casi estuvimos juntos, que lo conozco desde que estaba ahí en IBC. Tengo muchos años de conocerlo. Lo conocí antes de que él estuviera casado con Ana. Yo le decía, no te cases con ella. Bueno, no se crea. Y yo lo conozco, sé que es un hombre conservador, ecuánime, que tiene sana doctrina. Y que se vaya a un lugar, allá cerca de Rusia, China, Kirguistán, y que se vaya a hacer un viaje exploratorio para que Dios le diga, y mi intención es, y mi oración, y lo que yo le dije, yo sé que lo que la iglesia les dijo es, vayan a ese lugar, todos juntos como familia, todos juntos, que Dios les hable a todos, si Dios los quiere en ese lugar, sí o no. Y que ellos hayan salido como familia a hacer caminatas de oración por el pueblo de Talaz, en otra parte del mundo, ahí, caminatas de oración. Eso no lo compra nada. El dinero no es importante para eso. Lo hicieron. Y que de repente diga, pues Dios no me ha dicho nada. No he sentido nada diferente. Es un hombre con nuestra doctrina, ¿sí? Y que de repente tenga un sueño. Y que en el sueño Dios le hable. Y que él entienda que en el sueño Dios le está diciendo la estrategia y le está diciendo su voluntad específica. Lo que yo quiero que hagas es esto. A través de este sueño te lo estoy diciendo. Sí, lleva la Biblia, lleva la palabra. Sí, fue al lugar. Sí, está orando. Pero la manera como Dios le contestó fue a través de un sueño. Para todos aquellos que están en casa o que están aquí mismo y que dicen que Dios no habla a través de los sueños y que quieren encasillar a Dios a que Dios solamente habla a través de la palabra. Sí, tienes razón, Dios habla a través de la palabra, pero también te puede hablar a través de un sueño. Claro que sí. Y si me tachan y me dicen, tú pente, que tienes, no me importa. Yo vi a un hombre ecuánime con mi misma doctrina que se fue a otro país a preguntarle a Dios si quería que fuera él misionero con su familia, y Dios le contestó a través de un sueño. Y es mi amigo y le creo. Le creo. Porque Dios así se mueve. Porque Dios es paciente para con nosotros. Porque su voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese Dios que envió a su Hijo Jesús, y que Jesús vino y que murió en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él cree, en ese sacrificio, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese Dios que muestra su amor y su paciencia para con nosotros, que
nos espera pacientemente y sin quejarse para que nosotros hagamos nuestro trabajo, porque Él no quiere que ninguno perezca, porque su paciencia se mueve por amor a las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Es ese mismo Dios que nos ama y que dijo que va a volver. Jesús es Dios y Él murió por nosotros, resucitó al tercer día, se apareció durante 40 días a más de 500 personas, comió, platicó otra vez con ellos una vez resucitado. Después de eso los citó en un monte, fueron 120 personas, todos ellos testigos, y se fue y les dijo antes de irse, cuando estaba en el monte, las últimas palabras que mencionó Jesús mientras pisaba este planeta fue: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. No estoy hablando de testigos de Jehová, porque usan ese término para... Me seréis testigos. Testigo, ¿sí? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo al mismo tiempo. No te esperes a ser testigo aquí, luego ser testigo acá y luego no. Todo al mismo tiempo. Te doy las capacidades para hacerlo. Y después voy a volver. Y entonces ascendió. Y toda la gente se quedó viendo hacia arriba cuando Él iba subiendo en físico. Y dos ángeles aparecen a un lado en cuadro. Y les dice: ¿qué hacen mirando al cielo, varones galileos? Porque este mismo Jesús, que ahorita es ascendido, descenderá, volverá. Y ese Jesús entonces limita y condiciona su regreso a nuestra obediencia. Porque el Evangelio será predicado en todas las naciones. Y después de esto, el fin, podré regresar. Él no retarda su promesa. El versículo anterior de aquí, del que estamos leyendo, el versículo 9 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, que quiere decir que el tiempo delante de Dios es relativo. Para nosotros, vivir un día es como si Dios viviera 1000 años. Y para Dios 1000 años es como decir un día. Y es como si antier Jesús diga: ahorita vengo. Fue antier. Yo no estoy retrasando mi promesa. Fue antier. No es cierto, fue hace 2000 años, fue antier. Para Dios pudieron haber sido 2 días. ¿Qué estás ahí? Pues sé paciente también. Espera sin quejarte. Él prometió volver. Él se fue y Él dijo: yo me iré, haré esto allá y luego regresaré. Y es una promesa. Y la promesa es que va a volver. Y Él regresará por nosotros. Todas las promesas que Dios ha hecho, las cumple. Pero qué increíble que esta promesa esté condicionada a nuestro evangelismo, a nuestra obediencia, a compartir el evangelio a todas las naciones, a que nosotros podamos entender que las naciones muchas veces no se refiere a otras etnias o partes del mundo, porque en Guadalajara está llena de cientos de naciones y cientos de etnias. Aquí, Guadalajara, nuestro país, entendamos el concepto de etnia, el concepto de nación dentro de una sociedad. Entonces las naciones y las misiones transculturales comienzan desde nuestro corazón, aquí. Geográficamente tenemos que abarcar todas las partes posibles a nuestro alcance, todas las partes, entendiendo que Dios está haciéndonos paciente, está siendo paciente para con nosotros. Pero la realidad es de que regresará, y regresará pronto, muy pronto. Así es que no estés por favor, pensando
que se va a tardar y que tú puedes hacer lo que quieras acá. No estemos pensando o confiándonos en que esto se va a tardar. Si así son, puede tardarse otros 1000 días, otro día más para Dios. No, los tiempos están muy cerca, las señales son cada vez más grandes. De verdad, Cristo viene pronto, muy pronto, más de lo que nos imaginamos. Mi pensamiento personal, mi herejía, llámenla así, mi pensamiento personal es de que esta generación, los que estamos aquí, veremos el regreso de Jesús. Quizás dijeron, sí, lo mismo decía Pablo. No, porque no había tantas señales que ahora nosotros sí conocemos y que en los tiempos de Pablo no se conocían. Ahora tenemos aquí todo completo, desde otro panorama. Y jamás en toda la historia de la humanidad hubo tantas señales que Jesús dijo en Mateo 24 que pasarían, que están pasando en la actualidad. Así es que cuando estemos en el cielo, cuando sea el arrebatamiento y estemos en las nubes con el Señor, los voy a buscar y les voy a decir, ¿ya ven? No era tan hereje. Lo sabía. Él venía por nosotros. Que te agarre trabajando, que nos agarre obedeciendo. No abusemos de la paciencia de Dios. Involucrémonos. Hagamos las cosas. Salgamos. Vayamos. Si bien la palabra de Dios dice ahí en Hechos 2, 46 y 47, que la iglesia, dentro de la iglesia, Dios añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Eso es una realidad. Dios añade a la iglesia. ¿La iglesia quiénes somos? Nosotros. Dios añade a nosotros, la iglesia, los que han de ser salvos. ¿Sí? No al templo. No es de que tenemos que esperar a que caigan. No, este es el templo. ¿Cómo va a añadir a la iglesia? Pues nosotros yendo y compartiendo. ¿Lo vamos a hacer aquí y fuera de aquí? Claro, pero la iglesia debe compartir y Dios es el que añade a la iglesia, no al templo, a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces hagamos nuestro trabajo y Dios va a hacer las bendiciones. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres paciente, muy paciente con nosotros, Señor. Eres tan paciente, Señor, que has retardado tu regreso, Señor. Porque no quieres que ninguno perezca, quieres que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Por eso, Señor, te suplicamos que nos ayudes, Señor, a entender estas verdades. Y que, Padre Santo, nos involucremos en tu obra, Señor. Y tu obra es precisamente eso, para lo que existe esta iglesia, Señor, que es compartir tu palabra. Ser, Señor, un canal de bendición a las naciones, al mundo entero, Señor. Lo creemos, Padre. No es soberbia de nuestra parte porque sabemos nuestras limitaciones, pero sabemos que en ti también tenemos alcances que ni nos imaginamos, Señor. Aquí están nuestros peces, nuestros panes. Lo que nosotros podamos aportar, Señor, pero también está nuestra obediencia. Queremos ir y compartir, Señor, tu palabra. Y queremos que tú nos uses como iglesia, Señor, para que esto suceda. Así es que yo te ruego, Padre, que nosotros podamos acudir a tu llamado, Señor, de compartir tu palabra dentro y fuera de este país, Señor. Y que tú nos des la estrategia, los recursos necesarios, Padre, para que nosotros podamos, Señor, hacer las cosas conforme tú quieras y nos indiques que lo hagamos, Padre. Queremos obedecer, Señor. Queremos, Señor, no abusar de tu paciencia, sino queremos acudir al llamado que tú nos haces, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, misericordia en nuestras vidas. Gracias por ser tan paciente para con nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.